Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos acompañan en estos videos que publicamos en el grupo Bocadillos Unicitarios del Nombre de Jesús en Facebook y también en el canal de YouTube como Bocadillos Unicitarios. Este día deseo que podamos meditar acerca de la unicidad de Dios. Antes de entender la unicidad de Dios, es importante que conozcamos el término unicidad, que es usado en la matemáticas, en la filosofía y en otras diversas áreas. Pero nosotros le damos un uso dentro de la teología. Así que veamos qué significa unicidad. Creo que usted en más de alguna ocasión ha escuchado la palabra unicidad. La palabra unicidad es compuesta por un adjetivo, que es el adjetivo único, y un sufijo, que es dad, único, dad. De ahí viene la palabra unicidad. La palabra único, que significa solo en su especie, y el sufijo dad, que significa relacionado con. Entonces la palabra unicidad significa lo relacionado con lo único, cualidad de lo único. Eso es unicidad, cualidad de lo único. Ahora bien, nosotros le damos un uso dentro de la teología. ¿Pero qué es la teología? La teología es la ciencia que trata de Dios y del conocimiento que el ser humano tiene de Él. El término unicidad dentro de la ciencia que trata de Dios, o sea, dentro de la teología, lo aplicamos en relación a la cualidad que Dios posee de ser, además de uno, único, solo en su especie. Eso es la unicidad de Dios, ya que Dios es único, y de ahí la palabra unicidad a lo relacionado con lo único en el contexto de la divinidad. Entonces podemos decir que la unicidad de Dios es aquella enseñanza, aquella doctrina bíblica que enseña que Dios es uno y único, sin otro semejante a Él y sin una composición, distinción o separación de personas que componen al único Dios verdadero. Pero ¿en qué nos basamos nosotros para creer, para enseñar, para asegurar con convicción que Dios es uno y único? La unicidad tiene sus bases principalmente en dos cosas. Número uno, la unicidad bíblica se basa en aquellas palabras que Dios habló refiriéndose a su mismo ser. En Isaías 44:24 leemos lo siguiente. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Aquí encontramos un testimonio verdadero y muy claro que Dios da acerca de sí mismo. Lo que Dios dice que Él extendió solo los cielos. Esta palabra solo puede entenderse como solo de solamente y solo de soledad. Sin embargo, en el contexto no podemos usar la palabra solo para referirnos a solamente, ya que entonces tendríamos que creer que Dios extendió solamente los cielos. Pero ¿y las demás cosas quién las extendió o quién las creó? Por lo tanto, según el contexto, lo que Dios está enseñando aquí enfáticamente es que Él es uno y que nadie hay más igual a Él o semejante a Él. Por lo tanto, el término solo que usa Dios para referirse a Él mismo en Isaías 44:24 es un solo de soledad, donde nos indica que Él estaba solo sin la compañía de nadie más. Repito, Isaías 44:24. Así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. En Isaías 43:10 leemos lo siguiente. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
volvemos a encontrarnos con un testimonio personal que Dios da de sí mismo, de que Él es único y uno. Cuando dice que debemos creer y entender que Él es Él mismo, que antes de Él no ha sido formado Dios y tampoco lo será después de Él. Lo que leemos en Isaías 43:11 es complementario. Dice así: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Lo que vemos aquí con claridad es que Dios está diciendo: yo, el eterno, el que vive por la eternidad, y fuera de mí no hay quien salve. Esto indica que no hay otro Salvador sino solamente Él. Esto es por mencionar únicamente algunos ejemplos de cuándo es que Dios se refirió a sí mismo como un Dios único y solo, sin nadie semejante o igual a Él. Esta es la parte principal en la cual se basa la enseñanza bíblica de la unicidad de Dios. Pero ¿cuál es la segunda base donde se fundamenta la doctrina, la enseñanza bíblica de la unicidad de Dios? La unicidad de Dios también se fundamenta en aquellos escritos de aquellos hombres que el Espíritu Santo inspiró para poder demostrar, para enseñar que Dios es uno y único. Nehemías 9:6, leemos así: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Encontramos el testimonio de Nehemías en este versículo, diciéndole Nehemías, este siervo de Dios, a Dios: tú solo eres Jehová, tú solo eres Jehová. Es evidente que en la mente de este escritor, de este siervo de Dios, no existe alguien más con Dios, al lado de Dios, fuera o dentro de Dios, sino que él únicamente lo ve solo, un ser, una personalidad, a un único Dios. Dice Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A pesar de muchos intentos por tergiversar el término uno en el idioma original hebreo, para darle un matiz de pluralidad de personas dentro de Dios, es imposible hacerlo, ya que lo que Dios está demostrando aquí es que Él es uno y único, que no hay nadie más con Él ni como Él. Así que tenemos otro testimonio por medio de Moisés. En el Nuevo Testamento nos encontramos también con este mismo testimonio. Por ejemplo, en Judas capítulo 1, verso 25 leemos así: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El testimonio de Judas al decirnos que al Dios único, al único y sabio Dios, no nos deja margen para poder interpretar que ese único Dios, ese solo Dios, como lo dice Nehemías, es un Dios con distintas personalidades que ha subsistido en la eternidad de esa forma, sino que solamente nos enseña un solo y verdadero Dios, el Todopoderoso. Teniendo ahora un poco más claro acerca del término unicidad y el uso en la teología, el término unicidad, bíblicamente hablando, hace referencia, dijimos, a lo concerniente al Dios único. Y la enseñanza bíblica de la unicidad se fundamenta principalmente en estos dos asuntos que acabamos de mencionar: en lo que Dios dice de sí mismo, que Él es único y solo Dios, y en lo que los escritores de la Biblia, también inspirados por el mismo Espíritu de Dios, han dicho acerca de que Dios es uno y único.
la enseñanza de la unicidad de Dios, debemos entender que a pesar que acepta, cree, enseña, que publica la verdad bíblica de que Dios es uno y único, la palabra de Dios ni los creyentes de la unicidad rechazamos la verdad bíblica acerca de las manifestaciones diversas, acerca de los diferentes estados, de las distintas apariciones o condiciones de un mismo Dios. Por ejemplo, el único Dios verdadero podía estar, bíblicamente hablando, en el trono, en la habitación de su morada, en el tercer cielo. Al mismo tiempo, este mismo Dios podía encontrarse en todo el universo por medio de su Espíritu emanado, que es la representación de Dios en todo el universo. Además de lo anterior, Dios también podía encontrarse manifestado en carne como un hombre en esta tierra. Así que nosotros, los creyentes de la unicidad de Dios, no negamos ni rechazamos ninguna de las manifestaciones, estados, condiciones, apariciones del único Dios, incluso cuando éstas hayan sido simultáneamente. Dios pudo haber estado en su trono mientras era representado por su espíritu frente a los ángeles en cualquier parte del universo, y al mismo tiempo estar aquí en este mundo manifestado en carne, siendo el único y mismo Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso, omnisciente y además omnipresente. Algo más acerca de la doctrina de la unicidad es saber lo que realmente esta doctrina rechaza, debido a que la misma verdad de Dios la rechaza. La doctrina de la unicidad de Dios rechaza vehementemente la idea popular de que hay más de un Dios verdadero. Rechazamos rotunda y explícitamente, tácitamente, sin ningún rodeo, toda enseñanza que promueva la existencia de más de un solo y único Dios. Es completa y absolutamente rechazada por contradecir la verdad revelada por Dios y la verdad expuesta por los escritores de la Biblia que fueron inspirados por Dios. Asimismo, rechaza la creencia de que el único Dios verdadero está compuesto eternamente de varias personas divinas. Por lo tanto, la doctrina de la unicidad no admite que el único Dios, aquel que usa el pronombre personal yo, esté conformado por un nosotros, ya que Dios en ningún momento se ha revelado como un Dios compuesto, repartido entre 2, 3, 4 personas. No creemos que una de estas personas tenga asignado un tercio de Dios, la otra persona tenga otro tercio y la otra persona otro tercio, o si fueran 4 personas divinas que compusieran a Dios, que uno tenga un cuarto de la deidad, el otro cuarto, el siguiente otro cuarto y el último de todos otro cuarto. Esto es antibíblico, contrabíblico, es extrabíblico, y por lo tanto no hay cabida en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, a este tipo de enseñanzas que atentan contra la verdad revelada de Dios, ya que la deidad no está repartida en fracciones, en medios, tercios ni cuartos. El resumen de la doctrina de la unicidad de Dios es que la unicidad de Dios enseña que el único Dios verdadero de la Biblia es aquel que es solo en su esencia, aquel que no tiene otro semejante a Él, que no conoce a nadie más como Él, mucho menos a otros 2 o 3, ya que Él mismo lo ha dicho, no conozco ninguno. Rechaza absolutamente la idea de más de un Dios, así como hemos dicho, de un Dios compuesto. Pero creemos firmemente en el Dios verdadero, el único y sin igual, el todopoderoso, omnisciente y omnipresente, el que desea ser adorado como tal,
A Él le complace que los creyentes en Jesucristo crean rotundamente y que le adoren como el único Dios verdadero en cualquiera de sus manifestaciones para con los hombres. Por esto nosotros creemos que el único Dios verdadero es Jesús, quien es Dios, según 1 de Timoteo 3:16, manifestado en carne, porque el Logos era Dios y el Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, por lo cual nosotros creemos firmemente que Jesús es el único Dios verdadero del Antiguo Testamento manifestado en carne para salvación de la humanidad, y hoy que reina en los corazones de todos los creyentes, porque Él es el Espíritu. No son distintos dioses, no son distintas personas, pero sí creemos que es el mismo y único Dios revelado a sí mismo como único, que ha ministrado de su salvación de diferentes maneras. Gloria sea al único y sabio Dios nuestro Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y su nombre es Jesús. Que el Señor Jesucristo me los bendiga poderosamente y muy pronto estaremos llegando nuevamente a sus hogares por medio de otra enseñanza bíblica. Dios les bendiga. Yo soy lavado, soy lavado, soy lavado en la sangre de la cruz y bautizado, bautizado, bautizado en el nombre de Jesús.